con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Y en este primer bloque nos convoca otro tema, Mara Cedini. Así es, pero con también con un gran invitado y sí. Más encima de forma presencial. Qué placer, por favor. Con un amigo, además nuestro, por supuesto, con Germán. ¿Fue profesor mío? ¿Fue profesor tuyo? Sí. Efectivamente. No, y después, bueno, en la pausa vamos a tener que pelar cómo era como alumno José Francisco, que ya me imagino el desorden ahí. Pero bueno, Germán Concha, abogado y académico. Bienvenido a Llegó la Hora, Germán. Muchas gracias. Bueno, yo sigo atentamente este podcast que tiene el profesor Concha en el Líbero. En el Líbero, sí. Y hay un tema bien interesante que se aborda también en el podcast sobre esta idea del secreto bancario, de levantar el secreto bancario. Tú, Germán, eres profesor de Derecho Constitucional y hay garantías ahí que se ponen en riesgo o que están en juego en esta discusión. Si tú nos tuvieras que hacer un panorama general respecto a qué es lo que hay en juego o en discusión cuando se habla del secreto bancario, ¿qué es lo que señalaría al respecto? A ver, lo primero, aclarar una cosa, porque de repente da la impresión, por los comentarios que se han hecho, como que en Chile no hubiera manera de abrir el secreto bancario. Claro. Lo que se llamaría un secreto absoluto. Eso no es efectivo. Tú tienes posibilidades de abrir el secreto y por lo tanto de acceder a la información cubierta por secreto hoy, siempre que hay una autorización de un juez. ¿Por qué? Porque los sistemas democráticos en general y los estados de derecho occidentales entienden que quien custodia derecho son los jueces. ¿Qué es lo que se propone aquí? Que eso cambie y que a decisión de un órgano administrativo, en este caso el Servicio de Impuestos Internos, tú puedas acceder a esa información. Entonces lo que estás haciendo no es que estés creando una manera de controlar el secreto bancario, por decirlo así, sino que estás dándole más potestades a un organismo público de la administración frente a un derecho muy importante que es la privacidad. Eso es lo primero que hay que entender. Segundo, derecho involucrado, lo que decías tú, fundamentalmente esta es una expresión más de un derecho muy importante que es la vida privada, los ambientes privados de una persona. Es decir, aquellas áreas de tu vida que quedan excluidas del escrutinio de los demás. No porque estés haciendo algo malo, sino que porque tienes derecho a tener esas áreas excluidas. Claro. Es parte de tu privacidad en términos de que cuando cierras la puerta de tu casa no pueda llegar la policía y decir no, quiero revisar lo que usted está haciendo. Espérese, ¿qué juez autorizó que hiciera esto? Digamos. Claro. Yo en mi casa tengo derecho a seleccionar quiénes entran y quiénes no. Entonces, de hecho, secreto de vida privada partieron asociadas a la propiedad privada. Después se las independizó de manera que tú pudieras tener un ámbito de protección que por lo demás hay mucho antecedente de que si el sistema no garantiza la vida privada, estoy afectando también el equilibrio psíquico de las personas. O sea, vivir en una suerte de pecera, pues puesto permanentemente a la visión de los demás, tampoco es sano. Como esta idea de la casa de vidrio que había hace ¿se acuerdan esta hora artística? Sí, se nos cayó el carnet a todos, pero efectivamente es un tema. Ahora, lo más grave quizás de la propuesta es que tú inviertes el peso de la prueba, es decir, la obligación de demostrar. Claro. Porque hoy día, si la autoridad quiere acceder a las cuentas bancarias de alguien o los antecedentes cubiertos bajo secreto, para hablar en términos más genéricos, tiene que probar por qué lo necesita. Y es un juez el que revisa y autoriza. O deniega según. Si la propuesta que se ha planteado prospera, esto va a ser a la inversa. La autoridad va a decir, yo quiero entrar, va a revisar y tú vas a tener que ir a decirle a un juez, oiga, protéjame, en fin. Claro. Pero habitualmente las personas no tienen ni los antecedentes, ni la capacidad, porque además, al cambiar el peso de la prueba, cambias la presunción del derecho. Entonces, no estás defendiendo en el fondo una garantía de las personas, sino que pasas a defender una capacidad intrusiva del Estado, porque eso es lo más peligroso. Oye, de repente uno escucha en la discusión, sobre todo la gente que defiende, dice, bueno, no hay nada, si no tienes nada que esconder, ¿cuál es el problema? Pero nada hace nada teme. Pero acá, si nos damos cuenta, lo que nos quejamos todos los ciudadanos común y corriente, de repente cuando nos llaman por teléfono de distintas compañías, decimos, ¿y cómo tuvo este número? O te llegan estos mails de spam, ¿y por qué tienen mi mail? Y nos quejamos de que se dé nuestra información para que nos llegue este tipo de spam. Pero estamos dispuestos a que nos quejamos por los teléfonos y las cuentas de mails y estamos dispuestos a entregar nuestra información bancaria. O sea, ¿qué hacemos nosotros con
la plata que nos ganamos el día a día y cómo vivimos, eso queda como a disposición abierta. Yo creo que la gente en general no le ha puesto el peso real a lo que es estar así expuesto frente al ente estatal. Y ahí te quería preguntar, como, ¿a qué riesgo nos podemos exponer con que distintos gobiernos, o sea, personas poderosas, tengan acceso a nuestra información bancaria porque sí, sin ningún tipo de, como dices tú, resguardo judicial? Lo que pasa es que es como por etapas, o sea, el argumento tiene parte de cierto. Cuando a ti te dicen, mira, si yo quiero combatir efectivamente los crímenes más graves, narcotráfico, terrorismo, en general crimen organizado, una de las cosas que tengo que hacer es perseguir el dinero. Claro. Y eso significa que ese es el diagnóstico, y ese es un diagnóstico compartido, hay mucho antecedente al respecto. Y tengo que ser capaz, por lo tanto, de rastrear el dinero para que esas actividades no sean beneficiosas, para cortar el beneficio, por decirlo de alguna manera. Eso está bien. Si el problema aquí es que con el argumento de que quiero hacer eso, estoy vulnerando derechos de las personas porque estoy, como decían recién, cambiando la presunción. Porque yo debiera mantener la presunción de que, en principio, el que yo realice actividades económicas no es una actividad ilícita, al revés, es lícita. Por lo tanto, si estoy haciendo actividades lícitas, tengo que estar protegido por mis derechos, en principio. Si la autoridad quiere investigar, bueno, tendrá que reunir antecedentes, ir donde el encargado de eso, que es el juez, y el juez autorizará. Pero, o no, él tendrá esa... Pero si yo lo que voy bajo lo que la ley exige. Exactamente, también, ¿no? Pero si yo voy a decirle a la autoridad administrativa, usted puede entrar, y esto no se resuelve, es cierto que es mejor que sea un ente colegiado que una sola persona, pero el problema de fondo no está ahí. El problema de fondo es si yo voy a presumir que lo que tú haces es ilícito, en principio, y por lo tanto la autoridad puede entrar en cualquier momento, o yo voy a presumir que lo que tú haces es lícito, y por lo tanto, si el que quiere entrar tiene que probar por qué entra, porque con esta misma lógica, el que nada hace, nada teme, mal llevada, digamos, entonces en cualquier momento pondrían entrar a mi casa a revisarla entera, sin antecedente alguno, porque total, el que nada hace, nada teme, así que vamos a revisar todo lo que haya dentro. Entonces, al momento, aquí hay un tema, porque además se confunde, se dice, es que en el sector público, es que eso es distinto. Los entes públicos están sujetos a transparencia y a reglas de transparencia, primero porque trabajan con recursos de otros, y segundo porque tienen que ver con poder público. Entonces, el sistema garantiza que las personas podamos controlar eso, y por eso se establecen normas de transparencia. Pero los privados no estamos sujetos a eso, porque no corresponde. Un antecedente que es interesante tener presente, Serginsky, uno de los primeros directores de la HK, que es el antepasado de la KGB, se hizo famoso por decir en algún momento que su política era que la gente en Rusia, en la Unión Soviética en realidad, tuviera permanentemente miedo. Y que hiciera lo que hiciera, tuviera permanentemente miedo. Bueno, eso es lo que tú quieres evitar. Cuando establece criterios ciertos, cuando le dice a la gente usted tiene derechos, se los voy a reconocer, no como un gesto dadivoso, sino que porque le corresponden, y voy a controlar las potestades de investigación, es porque precisamente quiero que la persona pueda tener lugares de tranquilidad. Y una de esas partes es su vida privada. Y hay que tener presente además, para completar la visión en esta materia, que el secreto bancario tiene que ver no solo, o la protección de tu mundo bancario tiene que ver no solo con una cosa que le importan a quienes manejan grandes sumas de dinero. Si esto es parte de tu vida diaria, hoy día prácticamente tú no puedes hacer casi nada si no pasas por algún sistema o algún instrumento vinculado a los bancos. Por lo tanto, tus cuentas corrientes pasan a ser algo bastante más complejo que decir, no, si esto le importa a 5 personas, no. Esto nos importa a todos, independientemente de cuánto dinero tengamos. En primerísimo lugar, porque el Estado no tendría por qué estar averiguando cuánto dinero tengo sin tener una buena razón primero, digamos. Y esa es la discusión de fondo. Y ahí, bueno, estamos conversando con Germán Concha, abogado y académico. Una cuestión que se plantea en la discusión, a propósito de la política pública en concreto, es que algunos dicen el problema sería que el director del Servicio de Impuestos Internos lo nombra el presidente de turno. Claro. Obviamente alta dirección pública y todo, pero sabemos que hay balas de plata que tienen los presidentes para nombrar algunos ADP, y siempre el director del Servicio de Impuestos Internos es por esta vía. Y algunos dicen, bueno, si es que el director del Servicio de Impuestos Internos lo nombrara
fuera un organismo verdaderamente autónomo, esta facultad sí tendría el check. Pero analizando tu argumentación, aunque ni siquiera se considera esa parte, entonces sería una atribución de la administración igualmente gravosa o inaceptable en esos términos. Lo que pasa es que, por eso comentaba así, evidentemente entre que esto repose en la decisión de una sola persona o de un consejo, tú dices, es mejor que sea un consejo, porque va a haber, en el peor de los casos, una discusión, claro. Vas a tener que convencer a más gente, de acuerdo. El problema de fondo... Pero podría ser un nominado, o sea, podría ser con el fiscal nacional también. Claro, pero incluso en ese caso, supongamos que creas un consejo, que ese consejo está nombrado muy bien, etcétera. Claro. Pero lo que ya hiciste fue cambiar la presunción. Claro, ya, o sea, no salvaría el problema de fondo. El problema de fondo es que ya cambiaste la presunción, claro. Ya debilitaste el derecho de la persona y le dijiste, no, mire, esa autoridad va a tener la posibilidad de meterse con su vida privada, con un aspecto de su vida privada, sin necesidad de pasar por un tribunal que es el que controla esto. Usted va a tener que ir a defenderse al tribunal. Además, Impuestos Internos ya tiene una cantidad muy importante de información respecto a todos nosotros. No sé si la gente se acuerda, pero si tú haces declaración de impuestos, porque por ejemplo eres independiente y emites boletes, lo que sea, y vas a hacer tu declaración de impuestos en cada mes de abril, una de las cosas que te encuentras es que el Servicio de Impuestos Internos en la página te propone una declaración donde tú descubres que ya tiene una cantidad de información que es bien impresionante, la cantidad de información que hay ahí. Y tú dices, ya, ok, Impuesto Interno tiene que guardar reserva, en fin, ok, pero ya sabe mucho. Entonces, si además yo le doy la posibilidad de abrir el secreto bancario sin tener que pedir la autorización a un juez, eso es todo lo que uno está diciendo. O sea, esto es equivalente a decir, yo necesito que la decisión esté verificada por un tercero independiente que tenga en su cabeza la protección de los derechos de los involucrados. Porque además hay una cuestión que hay que tener presente, y que en la discusión se olvida. De repente te hacen un símil con otros delitos. Claro. Entonces dicen, no, lo que pasa es que tú no puedes plantear que hay que tener una capacidad intrusiva fuerte respecto, no sé, de los homicidios, de los asaltos. O el control de identidad. O del control de identidad, en fin, y no haces lo mismo en los delitos económicos o en los delitos tributarios, en fin. Entonces, el momento, el principio es el mismo. Yo tengo que tener un indicio, una base, eso está regulado y el que controla eso es un tribunal. ¿Por qué puedo tener fórmulas más fáciles en unos ciertos delitos que en otros? Entre otras, por dos razones. Una, que hay delitos que son más fáciles de entender que otros. Si yo en este momento saco un cuchillo, por ejemplo, y empiezo a apuñalarte, es bastante fácil que todos los auditores digan, este señor está cometiendo delitos, no necesitamos... ¿Tú no querías un momento estelar aquí? Claro, llegó la hora. Por ejemplo, tú no necesitas hacer una gran explicación para que las personas entiendan que eso es un delito. Claro. Porque se entiende fácilmente que se está haciendo algo indebido. Pero la explicación de cuándo hay un delito tributario, un delito económico, es tan técnica que hay muchas veces en que tú te puedes equivocar de buena fe en que el formulario no sé cuál en relación a Claro. Eso es bastante más complejo, por lo tanto, la capacidad de tener un indicio fácil es más complejo y por lo ende requiere que una persona que entienda lo verifique primero y una persona que entienda, un juez, autorice después para evitar intrusiones que sean exageradas en principio. Y segundo, porque cuando se habla, por ejemplo, del impacto en percepción de seguridad, y esto no es un esfuerzo o un intento de disminuir la gravedad de ciertos delitos frente a otros. Estamos partiendo de que los delitos son graves y que el fraude tributario es grave y debe ser perseguido. Estamos de acuerdo en eso. El punto es que uno tiende a pensar que la persona común no sale a la calle con susto de que se comete un fraude tributario. Sí sale con susto de que lo asalten, de que le pongan un cuchillo en el cuello, de que lo etcétera. Entonces, todo eso el sistema penal lo toma en cuenta. Por eso que aquí aparece tan grave que tú levantes esto sin intervención de juez y des vuelta el peso de la prueba, porque pareciera que lo que subyace es que la actividad económica y la posición del contribuyente frente a la norma tributaria cuando está tratando de bajar la carga tributaria, en fin, es per se delictiva. O sea, lo estás tratando como si su comportamiento normal fuera ya delictivo y por lo tanto ya fue indicio suficiente. Y eso es muy peligroso en la relación entre el aparato estatal, el sistema sancionatorio y las personas comunes, todos los demás, digamos.
Oye, Germán, yo quería como entrar en lo que tiene que ver con efectivamente perseguir el narcotráfico, porque en el fondo se ha basado todo el argumento de levantar el secreto bancario precisamente en eso, cuando hay diversas también opiniones técnicas respecto a eso. Sabemos que finalmente la gente que funciona en el narcotráfico tiene métodos de lavado de dinero, en el cual tanto... Perdonen a los abogados presentes, tanto algunos abogados como contadores se encargan un poco de reordenar la plata para que parezca que proviene de un negocio lícito. ¿Tú crees que finalmente esta discusión ataca precisamente el problema o quienes en el fondo tienen la capacidad de mover o adaptar o lavar este dinero van a encontrar la forma de que esto parezca que está bien y vamos a quedar todos los demás, los que no desconocemos un poco al descubierto? Lo que pasa es que, a ver, se suele decir que hay un riesgo que en torno a la legislación, sobre todo la sancionatoria, que es lo que se llama legislar en caliente, que es querer usar la legislación para resolver un caso que tú tienes a la vista. Ya. Y por eso que se dice es tan peligroso cuando se produce un delito que tiene mucha connotación pública y que tú dices cambiemos la ley para castigar ese delito. Tú dices no, porque estás trabajando muy en caliente sobre el tema. Tú tendrías que tratar de pensar en figuras que operen de manera general. ¿Por qué digo esto? Primero porque siempre vas a correr el riesgo de fraude. Siempre, porque tú puedes tener la legislación más sofisticada que se te ocurra y eso siempre va a dejar espacio a que alguien haga fraude. Por lo tanto, si sigues por ese camino, la solución es la estatización completa y la revisión del Estado todos los días de todo lo que tú haces, que tampoco garantiza nada, porque entonces los que están revisando van a empezar a hacer... Claro. Entonces, nunca vamos a tener una garantía de que el sistema sea perfecto porque es una obra humana operada por humanos. Entonces, en esas dos cosas tenemos un tema. Pero además, porque corres el riesgo de que queriendo castigar algo, trates a todo el mundo como si ya fuera culpable. O sea, aquí hay cosas que son complejas de defender, pero que son importantes de defender. Junto con el secreto bancario, el secreto profesional. O sea, una de las cosas fundamentales de la profesión de abogado, y perdón que me estire un poco hacia allá en el argumento, es el secreto profesional, pero el secreto profesional no está puesto en beneficio del abogado, está puesto en beneficio del cliente. Porque si el cliente no tiene la tranquilidad de poder hablar con el abogado en serio, con calma y contarle lo que pasó, entonces la profesión de abogado es imposible. Es como si los médicos no tuvieran relación de confianza con los pacientes. Claro, los psicólogos. Claro, sería imposible contarles la verdad. O sea, cualquier persona que la han operado, por ejemplo, sabe que antes de anestesiarla, el anestesista le pregunta, tomó esto. ¿Para qué? Para que le pueda dar las drogas que consisten en la anestesia sin matarlo, sin generarle otro problema. Pero para eso el paciente tiene que contestar honestamente. Y para contestar honestamente tiene que saber que esa información no se va a divulgar. Claro. Porque si no, no va a contestar y pone en riesgo su vida. El abogado es lo mismo. Si el cliente no tiene la tranquilidad de que está protegido por secreto y por lo tanto puede hablar con calma, va a omitir información y entonces la defensa va a ser mala. Entonces, ¿a dónde voy? Lo que tú necesitas en los sistemas penales es un equilibrio razonable entre las reglas que protegen derechos de las personas con las reglas que habilitan a la autoridad para desarrollar la investigación, para encontrar los antecedentes y para perseguir razonablemente bien a los culpables. Si tú desequilibras hacia cualquiera de los dos lados, generas un estado de cosas no deseados muy malo. Si tú pusieras derechos tan altos que no hubiera nunca capacidad de intrometerse o de obtener información, no podrías condenar a nadie. Pero si tú eliminas la presunción de inocencia, por ejemplo, o permites que ante la sola decisión de alguien una persona termine condenada, entonces terminamos en la arbitrariedad de las películas del Far West, en que en el fondo lo que hacen es juntarse, decir, no, nos parece que ese sujeto es el culpable y cuál es el árbol suficientemente firme como para colgarlo, digamos. Pero pero Occidente ha avanzado bastante más que eso, digamos. Si no superamos el juicio por poner a alguien a caminar arriba de piedras calientes, eso está bastante más superado y hemos desarrollado bastante más, porque creemos que la racionalidad es capaz de resolver sobre estos temas. Entonces, yo creo que aquí hay de repente como una confusión en el sentido de que al toparnos con los límites de la realidad, lo único que no puede hacer uno es renunciar a razonar, a pensar sobre el tema, para seguir tratando de encontrar soluciones equilibradas, no simplemente poner toda la balanza en un lado, digamos.
Bueno, un verdadero déjà vu he tenido después de esta clase Sí. Germán Concha, abogado y académico. Estaba ahí sentado en la universidad, Yo ya de estaba vuelta. tomando apuntes ya. Así que, Germán, te queremos agradecer por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por Muchas la invitación. gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara Cedini, y a la vuelta hacemos con Más Llegó la Hora.